El siguiente programa es Clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, les doy la bienvenida a este programa de radio Sinapseando, un programa de radio de neurociencias de la Universidad Autónoma de Nayarit. Somos estudiantes y hacemos divulgación de psicología, neurociencias y otros temas de interés. Usted sintoniza la estación 101.1 FM de Radio UAN. Mi nombre es Juan Pablo Hernández Beja, soy estudiante de psicología de la UAN y les deseo una excelente tarde, esperando este episodio sea de su agrado. Aquí en cabina también nos acompaña mi compañera. Hola, yo me llamo Luan, pero puedes decirme Lu, y estoy muy feliz de estar aquí otro jueves de Sinapsear. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso. Vamos a conocernos, Juan Pablo y yo, vamos a preguntarnos y vamos a hablar sobre la divulgación, el arte de compartir. La semana pasada, recordando, hablamos un poco sobre la muerte y me preguntaba por qué escoger algo encima de nada ante esta vida que parece tan vacía. ¿Por qué escoger aquello que amamos? Y en este episodio vamos a hablar de algo que realmente disfrutamos hacer. ¿Por qué hacemos divulgación científica? ¿En qué consiste? ¿Cómo realizarla eficazmente? ¿Qué desafíos hemos enfrentado? Cualquier persona puede realizar. Quédense con nosotros para descubrir estas preguntas. Bien, ok, Juan Pablo, yo tengo una pregunta para ti, ¿qué significa para ti divulgar? No desde lo técnico, sino desde lo humano, ¿qué representa en tu vida? Para mí, divulgar es la oportunidad de llenarme de conocimiento e información y poder transmitirla a los demás. Me veo únicamente como un canal y no como un emisor de información. ¿Y para ti? También es aprender y poder compartirlo a las personas que me rodean y darle mi estilo, darle la esencia y poder compartírselo como a mí me gusta, desde lo que yo sé y sin sentirme ni más ni menos, únicamente compartiéndolo. Cuando era pequeño disfrutaba ver videos de YouTube de divulgadores de ciencia, biología, psicología, ¿no? Hay pocos divulgadores de psicología y neurociencias muchos menos, ¿no? Porque es un tema más reciente, aunque más bien últimamente ha habido más auge en estos dos temas, psicología y neurociencias, pero antes no. ¿Tú tuviste alguna influencia similar de tus primeras etapas de tu vida? Sí, pero yo me acuerdo que veía videos sobre historia y me ponía a ver videos y la gente compartía su conocimiento, yo hacía anotaciones y recuerdo que lo compartía con mis amigas de la primaria, o a veces cuando hablaba por teléfono con mi mamá le decía lo que había aprendido. Pero es impresionante ver cómo esto ha evolucionado, ¿no? Como ahora ya podemos investigar algo o tener una pregunta y el internet nos arroja miles de respuestas. Sí, estoy de acuerdo. Recuerdo una idea que compartió uno de estos divulgadores, que es que él no tenía mucho conocimiento, que si tú te le acercabas en la calle a preguntarle, él no iba a ser la gran enciclopedia o la gran biblioteca de la información que él compartía, sino que él nada más se dedicaba a investigar y a compartir la información. Y mucho está en la forma, ¿no?
en cómo se dice. Claro, porque a veces creemos que la divulgación es decir lo que sabemos y sí, pero también depende la forma, ¿no? O sea, no todas las personas entienden la manera en la que nos estamos comunicando y creo que ese es uno de los objetivos, al menos desde mi trinchera, de Sinapseando y de lo que comparto, democratizar el conocimiento, que todos puedan entenderlo, que todos puedan hacer lo suyo. En un episodio donde hablábamos del aprendizaje, mencionábamos que a veces creemos que nuestra verdad o todos nuestros conocimientos son absolutos y en esta parte nos sentimos más que los demás por saber algo. Yo creo que es maravilloso aprender, pero también es maravilloso enseñar y para que nosotros aprendamos debimos ser alumnos, no debimos saber nada. Y eso es lo que me encanta de la divulgación, que te comparte y que te hace sentir parte de una comunidad de conocimiento. Y del otro lado, como espectador, disfruto mucho de experimentar la sensación, los sentimientos que una persona que sabe comunicar le pone al momento de transmitir el mensaje. Como dices, el sentirse parte de algo, de un flujo de ideas, porque las ideas vienen en oleadas y se hacen más y más grandes, representan de repente a grupos sociales, luego movimientos, y cuando dos de estas ideas se enfrentan pueden ocurrir guerras, conflictos, e inician con una sola persona, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste que el conocimiento podía transformar a alguien? Cuando dejé de ver el conocimiento como algo que se memorizaba. Fue una experiencia en la preparatoria, en una clase de introducción a las ciencias sociales. Tuve la oportunidad de presentar algo, un tema, pero hacerlo mío y explicarlo con mis palabras. No sé el impacto que haya tenido en las personas a mi alrededor, pero a mí sí me transformó el poder poner los ejemplos que quería, simplificarlo, porque a veces es mucho bla bla bla, mucho parloteo, sí, ¿no? Claro. Y es hermoso, ¿no? Lo que tú dices, o sea, como el conocimiento ya se vuelve compartido. Y para ti, ¿cuándo fue la primera vez que observaste esta capacidad de transformar? Yo creo que cuando entré a la universidad y a veces nos dejaban exposiciones y recuerdo que solo copiaba y pegaba información y ni mis compañeros entendían ni yo tampoco. Y ahí toqué fondo y dije que estoy compartiendo si yo no lo estoy entendiendo, ¿cómo espero que la gente me comprenda? Y entonces después de unos meses llegó Sinapseando y me cambió la vida por completo y ahora disfruto tanto empaparme de tema y disfruto más poder externarlo y disfruto todavía más que la gente lo comprenda y podamos conversar de ello. Muy, muy interesante. Como hay gran diferencia entre tener conocimiento y saber cómo comunicarlo. Claro. A veces creemos que el ser cultos es tener un montón de conocimiento, pero pues entonces culto una computadora. Yo creo que una persona culta es aquella que es capaz de escuchar a los demás, capaz de entender que su verdad no es absoluta, que el conocimiento no es absoluto y que somos una red de información bastante grande y lo maravilloso es poder compartirla. ¿Y qué más hay sobre esta experiencia de transformación a lo largo del programa? ¿Cómo te ha cambiado a ti misma? Sinapseando me ha cambiado demasiado desde que te conozco a ti, conozco a Pedro, conozco a Marcela. Hemos conocido a muchos chicas, chicos y chicas maravillosos que han estado en el programa y de cada uno se aprende algo, ¿no? Y a veces ellos vienen y se sienten sumamente nerviosos porque creen que no saben nada, pero al final de cuentas quien no termina sabiendo nada soy yo. Y yo termino aprendiendo más. Y eso es lo maravilloso. Al principio como que no entendía esta parte de la divulgación y quería hacer todo rápido y quería aprender todo y solo quería compartirlo, pero me di cuenta que se trata también de encontrar
el tema que te guste, en el sentido en el que siempre va a haber pedacitos de un tema que nos pueden agradar. ¿Me explico? Y creo que esa es la parte, pues. Supongamos que estamos hablando del aprendizaje, y del aprendizaje nacen un montón de ramas. Pues bueno, encontrar la que me guste y hacerlo mío, y así aprendo y así lo comparto, y hace este reforzador de seguir intentándolo. Así lo veo yo, así veo Sinapseando. A mí me encanta estar aquí porque hablamos de un tema, pero yo lo hago mío, y tú lo haces tuyo, y Marcela lo hace suyo, y Pedro lo hace suyo, y los invitados que tenemos lo hacen suyo, y entre todos tenemos algo maravilloso. Es más que el nombre, es más que la radio, es más que compartir, es más que la foto, es más que las redes. Es este amor por el conocimiento y por poder compartirlo, y porque a veces necesitamos este suspiro de poder compartir lo que uno sabe. Te pregunto justo lo de la transformación, porque también lo he experimentado, el recibir conocimiento sin entender para qué o por qué. Y sí, uno lo puede memorizar, uno lo puede hasta organizar, pero no entiende cuál es el objetivo. Y comparto lo de identificar aquello que nos gusta. Así sean los temas más tediosos, que en lo personal son los médicos. Sí. Por nuestros compañeros de medicina que ahorita no nos acompañan. Pero encontrar una vertiente, algo que comparta con mis intereses, me permite tirar de un hilo y empezar a saciar mi curiosidad. No siempre es posible. A veces tendremos que acostumbrarnos a lo incómodo de que no nos interesa el tema, pero uno termina adaptándose a la nueva información y queriéndola claro, como propia. Claro. ¿Para ti qué es Sinapseando, Juanpi? Un programa de radio. Algunos les dicen que es podcast. De hecho, en radio.one.mx, que nos pueden escuchar si es que nos sintonizan por la radio, en esta página web aparece Sinapseando dentro de la sección de podcast. Para mí es un espacio de transformación constante y de expansión de mis horizontes en esta esfera que es la esfera del conocimiento, la esfera de la comunicación. ¿Para ti qué es? Para mí Sinapseando es lo mismo, es un lugar en donde puedo ser yo y puedo hablar de lo que sea sin sentirme juzgada, y lo mejor es que puedo aprender muchísimo. Yo aprendo mucho de ti. A mí me encanta estar los miércoles aquí y platicar contigo porque siempre te aprendo. Y a Pedro también, y a Marcela también, pero no nos han podido acompañar porque están estudiando medicina y es una carrera bastante demandante. Entonces por el momento te lo menciono a ti. Eso para mí es Sinapseando, es comunidad. Va más allá de la página, de la foto, de cuántas personas nos escuchan, de qué es lo que pueda llegar a ser. Para mí Sinapseando es este lugar seguro en donde yo comunico lo que quiero comunicar, vaya, y va a haber alguien que lo escuche y que le guste y se va a quedar con algo, no me importa que sea una persona. Eso para mí es Sinapseando. Eso cambia un poco mi visión de lo que tenía como programa, porque Sinapseando implica dedicarle, para mí al menos, un día a prepararme. Claro. Y bien puede ser 2-3 días según mi disponibilidad de tiempo y el tema lo amerite. Claro. Y eso implica esfuerzo, voluntad, energía. Y como que me medía en función de la audiencia. Quiero decir, de cuántas personas nos escuchaban. Pero tienes un buen punto. Así solo una persona nos escuche, ya está ocurriendo algo aquí entre los presentes. Muchas veces no es el conocimiento, las palabras que dicen, sino la forma de ser de las personas, la que nos inspira y la que nos enseña.
Y muchas veces estas personas no tienen que actuar, no tienen que hablar. Simplemente siendo, ya están influenciándonos en el entorno. Volviendo al tema de la divulgación, ¿alguna vez has sentido A ver. que un tema, un interés tuyo está limitado sea por el medio o por la ciencia? Yo creo que sí, y sobre todo por el choque de ideas, ¿no? O sea, de que a lo mejor yo pienso una cosa, la busco y me doy cuenta que es totalmente diferente, pero vuelvo a buscarlo y me doy cuenta que estamos igual, que no pensamos tan mal, pero vuelvo a voltear y me doy cuenta que hay un sinfín de conocimientos. Entonces creo que eso también puede ser un arma de doble filo, el saber qué buscamos, cómo lo buscamos, en qué nos encontramos, y también lo hermoso es que no hay un conocimiento absoluto. Creo que ese puede ser una barrera, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, un poco las limitaciones de la ciencia, de eso se puede hablar, que a veces en lo personal paso más tiempo en la ensoñación, en el mundo de las fantasías, y traer aquí al intelecto, a las bases sólidas y firmes y el rigor que exige la ciencia es Complicado, ¿verdad? complicado, requiere creatividad. Mucha creatividad, bastante creatividad. Y yo, hablando de este tema, tengo otra pregunta. Para ti, ¿qué papel crees que juegue la empatía dentro de la divulgación? Una, con el público, entender las necesidades que tiene el público. Podemos alimentar los temas que queramos. Podríamos hablar de violencia, narcotráfico, que hay mucho, y alimentar una narrativa de miedo o alimentarlo desde la conciencia. Claro. Es la responsabilidad de comunicar con una intención. Y esto ya no es solo conocimiento, esto es tal cual empatía. ¿Quién lo diría que la empatía entraría dentro del trabajo de divulgación científica? Y luego sobre el conocimiento absoluto y relativo. Es muy importante tener en consideración que el conocimiento que uno trae no es absoluto, sino que va a haber otra postura contraria a la nuestra, diciendo justo lo contrario a lo que nosotros pensamos. Aquí viene mi parte, dice. Sí, exacto. Me gusta lo que dices, la responsabilidad de comunicar. Siempre estamos comunicando y es muy importante saber cómo lo decimos y qué decimos, y sobre todo también democratizar el conocimiento, que todas las personas puedan tener el acceso, que puedan tener la capacidad para entenderlo y verlo desde otra perspectiva. ¿Cómo definirías democratizar el conocimiento? Lo definiría como que todas las personas puedan entenderlo sin importar nada. Que simplemente puedan entenderlo, que tengan la capacidad para decir, lo comprendo y lo estoy haciendo mío. Recuerdo perfectamente que en la secundaria me daban física y yo, bueno, lo comparto, algo muy personal. Yo crecí sola la mayor parte de mi vida, entonces tenía que priorizar otras cosas, y en mi maestro de física tenía... pues era físico, tenía sus conceptos y sus métodos y su manera de divulgar, y yo decía, chingues, yo no estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo lo que dices, no estoy entendiendo nada de lo que compartes. Y es eso, ¿no? A lo mejor, y una amiga que se llama Carla se sentó conmigo y me dijo, yo te voy a explicar. Y recuerdo que me explicó con dibujos y lo entendí. A eso me refiero democratizar. Una vez Osmar, con el que ya tenemos un episodio hablando de los psicoactivos, me dijo, es que lancé una propuesta y me dijeron, oye, estuvo bien chida la propuesta, pero pues no te entendí nada. Eso para mí es democratizar. O sea, que la gente lo entienda, que la gente diga, oye,
yo también puedo aprender sobre eso, ¿no? Yo también puedo saberlo, yo también puedo opinar, yo también puedo meterme a investigar. Eso es lo maravilloso, eso es lo que a mí me encanta. Yo por eso, a mí me gusta mucho Sinapseando, me gusta mucho escuchar a muchos divulgadores, a maestros, a compañeros que se me hacen maravilloso su manera de explicarlo, porque hace que todo mundo lo entienda. Y a veces cuando no entendemos algo nos sentimos como que tan inferiores y creemos que algo está mal en nosotros y tenemos que echarle un montón de ganas, cuando en realidad es que a veces no son las palabras correctas. ¿Tú cómo lo observas? Lo de democratizar sería que el conocimiento sea para todos. Hoy Sí. en día acceder a una investigación científica cuesta. Mucho. Tienes que pagar para que te liberen la información. Sí. O los libros ya cuestan. Claro, tienen que vivir de algo, tiene que ser remunerado su trabajo, pero el conocimiento no está tan accesible, o a veces la forma de comunicarlo, de redactarlo, implica que una persona le dedique horas y horas y horas a un libro para apenas saber así, nada, cuestión de poca cosa de un tema, o al contrario, también se puede ver como que vale la pena aunque solo avances una hoja de un libro, pero estás entendiendo, ¿no? Se trata de platicarlo como si un niño pudiera entenderlo. Lo experimento en los sustantivos, las cosas que nombramos, los objetos. Podemos hablar en términos científicos o en conceptos de la ciencia abstractos, complejos, o en palabras o en sinónimos que cualquiera pueda comprenderlos. Es de nuevo aprender a, como dices, dibujar imágenes en la mente de las demás personas. Eso sería una forma de abordarlo, ¿no? Claro. Y sobre todo también la divulgación en México, por ejemplo, ¿no? Que no es tan accesible, que no está tan visibilizada. Yo entré al mundo de la divulgación en la universidad e iba atrasada a comparación de algunos compañeros y me sentía muy triste y sentía que le tenía que echar un montón de ganas, e incluso lo comparto también en Sinapseando, llegué a sentirme muy inferior. Entonces, ¿tú qué le dirías a esa gente que se ha sentido como yo? Que se siente inferior por no poder comprender algo o que no sabe cómo hacerlo. Que el conocimiento no es de nadie. El conocimiento está ahí afuera y la curiosidad se sacia. Claro. Si uno quiere saber algo, Sí, pronto lo va a conocer. claro. Mucho está en las preguntas, ¿no? Claro. Y también poder compartirse a la persona que tiene dudas, ¿no? O sea, a mí ya antes me daba mucho miedo preguntar y ahora me fascina preguntar porque sé que voy a encontrar una respuesta maravillosa. Entonces, perderle el miedo también a preguntar, una respuesta también es divulgación, porque estamos divulgando conocimiento. Y sobre esto del esfuerzo, todas las semanas nos preparamos, pero en ocasiones nos encontramos con obstáculos. Claro. Por ejemplo, un tema demasiado complejo, o que nosotros nos complicamos poniéndole muchos subtemas, o que nos pusimos una meta muy, muy elevada para el corto tiempo por actividades o demás. ¿Cómo has vivido esta parte del estrés, del pensar que no vas a lograrlo, que no vas a llegar con información suficiente, y cómo lo has abordado? Me ha pasado en temas complejos, Sinapseando incluso. A veces quiero comerme toda la información porque quisiera estar a la par, porque yo los veo como personas sumamente inteligentes y yo quisiera a veces ponerme en su nivel, pero tratar de ponerme en su nivel a veces es no saber ni qué chuchis estoy leyendo porque no lo entiendo, solo estoy copiando y pegando, ¿no? Y sí es cierto, a lo mejor ustedes lo pueden ver como Sinapseando, pero requiere mucho tiempo, como lo dice Juan Pablo, porque él tiene su vida, yo la mía, y es un tiempo delimitado en donde nos sentamos y estructuramos y nos ponemos a estudiar, y a veces en temas complejos pues le tenemos que meter un poquito más. Entonces a mí me sirve mucho
focalizarme en lo que más me interesa en un tema y no tratar de querer comerme el mundo, porque si algo he aprendido es que entre más mejor, y somos 3. Entonces, si yo no entiendo algo, estoy segura que Juan Pablo lo va a aportar, y si Juan Pablo no lo entiende, yo lo puedo hacer, o Pedro, o Marcela. Entonces eso me mantiene en calma, únicamente poder absorber lo que me permite o lo que pueda hacerlo. Y ya, el conocimiento no es absoluto, tú lo acabas de mencionar. Ay, eso me alivia. ¿Y tú? Subrayo eso que dices de las preguntas. A veces conviene más llegar con preguntas aquí que con las mismas respuestas. Y a veces creemos, ¿no? Que, bueno, yo lo veía en Synapse, siendo que teníamos que saberlo todo. Y me daba pena preguntar. A veces cuando nos adentrábamos en temas un poquito más complejos que Pedro sabía un poquito más, yo me quería comer el mundo y los términos y no sé qué. Y me acuerdo perfectamente que una vez Pedro me dijo, si no te sabes el término, no necesitas por qué decirlo. Sentí un alivio. Y cuando empecé a preguntar, oye, ¿en qué opinan de esto y lo otro? Y cuando alguien me decía, no sé, sentí otro alivio, el saber que el conocimiento no es absoluto. No necesitamos comernos el mundo. Entre más sabemos, menos sabemos. Los obstáculos a los que me he enfrentado son, por ejemplo, el no encontrar información, el meterme a internet o a libros y sentir que lo que tengo no es suficiente. Entonces, a partir de eso es lo que pueda reflexionar, lo que pueda pensar, las dudas que me surjan o cómo aplicarlo a mi propia vida. Esa es una forma de crear nuevo conocimiento, porque ya lo vuelvo personal. Pero sobre todo, escuchar mis sentimientos. Si mi sentimiento me dice, ¿sabes qué? Estás muy estresado, es muy probable que esté cargando con muchas cosas, con muchas expectativas, y que el programa vaya a salir sobrado con la información que llevo. Claro. ¿No? Porque salimos y decimos, nos faltó tal tema, nos faltó decir tal información. A veces uno sale sobrado con la información, pero otras veces no. Y me planteo, el peor de los escenarios sería venir aquí con nada de información. A mi parecer sería como un optimista radical, sería ver esta situación como una oportunidad para hacer preguntas, para despertar mi curiosidad, alimentarla y darle que fluya. Claro, ¿no? Claro. ¿Tú qué papel crees que tiene la juventud como nosotros en este proceso de visibilizar, compartir y sobre todo cuestionar el conocimiento? Como generación representamos a nuestra propia generación y sus conflictos con las demás generaciones. Nuestra generación está relacionada con la generación adulta de cierta forma y con los adultos mayores de cierta forma y con nosotros mismos. Es una responsabilidad muy grande comunicar adecuadamente lo que uno quiere, ¿no? Claro. ¿Tú te sientes responsable de las palabras que dices, llegando a arrepentirte? Sí. Sí, las palabras tienen peso. Y bueno, me gusta dar ejemplos de mi vida para no meterme en la de los demás, pero antes no medía mis palabras, solo las decía en todo sentido, incluso en el tema de la divulgación, y eso hacía que no las entendiera y que a veces podía ser incongruente. Entonces creo que las palabras tienen mucho peso y tenemos que procesarlas, no tenemos que saber todo, que comernos todo, tener todas las respuestas. No hace falta eso. Creo que sí necesitamos ser responsables con lo que compartimos, porque ahorita las redes sociales están llenas de muchísima información y eso es hermoso, pero también está la otra parte, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué se hace viral? ¿Qué no se hace viral? ¿Qué está bien ver y qué no? Bueno, ¿qué es adecuado ver y qué no es tan adecuado? Entonces creo que sí, tenemos un papel súper importante nosotros como jóvenes, porque bien dicen que somos los que vamos para allá, sobre la divulgación, sobre el conocimiento, sobre el compartir. Va más allá del ego, creo que es la conciencia, como tú lo mencionas. Sobre eso del ego me ha pasado saliendo de aquí,
la idea de que las personas me identifican como aquella persona que divulga, ¿no? Claro. Que se dedica a tal programa de radio. Y es normal que piense eso, pero se vuelve un poco... Digo, no es malo. El problema es cuando ese pensamiento de, sí, soy el de Sinapseando, soy el de Sinapseando, soy el de Sinapseando, empieza a abarcar espacio innecesario en mi mente. Y mis relaciones aquí afuera las filtro a través de eso. Es un problema porque me pone una etiqueta. Y las personas, o uno mismo, puedo pensar que esa etiqueta es positiva o negativa, o que me da una ventaja respecto a los demás, o que tengo mis méritos, mis logros, o también que puede no hacerlo, ¿no? Y eso sí ha sido algo clave. Creo que en todos los roles que asumo, el saber cuándo dejar la capa, ¿no? El salir de aquí. Fuera de aquí, ¿cómo te comunicas? ¿Eres muy parecida a cómo te comunicas dentro del programa o tu comunicación cambia? Sí, nada más que digo muchas groserías. Exactamente lo mismo. Pero sin groserías. No, creo que sí cambiamos. La verdad es de que a mí me gusta mucho prepararme para Sinapseando. Lo veo como un trabajo que amo mucho y que disfruto. Pero sí, trato de siempre comunicar, trato de ser congruente, trato de disfrutar lo que digo. Creo que no manches, pues tenemos voz, palabra, la gente nos escucha, emitimos vibraciones. Para mí es maravilloso decir las palabras correctas. ¿Y tú? Sí, creo que como este espacio ya estoy acostumbrado, se me facilita expresarme. Suelo experimentar que en un entorno nuevo es cuestión de tiempo para que termine abriéndome, pero sí requiero tiempo. Y aquí ya conozco a las personas, ya me desenvuelvo mejor. Y más que nada porque me gusta llegar y escuchar. No sé por qué, en qué momento de mi vida aprendí que debía nada más escuchar, llegar y escuchar sin tener una presencia activa. Esto de ninguna forma es mejor ni peor. Podría pensarse que es peor porque platico menos. Podría pensarse que me trae ventajas porque escucho más. Claro. Pero es mi manera de ser. Y es hermosa, yo te quiero mucho. Igualmente, Lu. Y eso es clave para la divulgación, la huella personal. Claro. Veía uno de estos divulgadores, se llama Aldo. Él decía que el pensamiento es diferente para cada persona. Es decir, que algunas personas van a pensar en sensaciones, otras en imágenes, palabras, conceptos abstractos. Y la forma de unir estas ideas va a ser diferente en cada quien. Cada quien tiene su forma de pensar. No solo la ideología que traigan, sino el proceso de pensamiento. Claro. ¿A ti, por lo general, se te facilita o se te hace complicado hablar de tus propias ideas, hablando de la esfera individual de Luan? Sí, a veces sí. A veces sí creo que soy una mujer un poco conflictuada y no sabe cómo acomodar sus ideas ni sus hilos. Entonces sí, tengo mis momentos en donde solo estoy rumiando a partir de ideas y no las puedo poner a la par. Y a veces pasa mucho en temas que me gustan en Sinapseando o en la escuela, demás, que no sé cómo ponerlos en la boca, que solo se quedan en esta idea. Y a veces es frustrante, otras veces solo las dejo ser y me divierto un rato. ¿Y tú? También se me complica, puedo comenzar por mi nombre, por dónde vivo, por mis intereses. Bueno, sí. Pero como tú dijiste, no somos nada, alguna vez lo comentaste. Y se me hace valioso eso que puedas brincar de un tema a otro, porque podemos estar ahorita hablando de divulgación y la siguiente persona trae un tema completamente distinto. Y no pasa nada, a veces pensamos que todo tiene que estar hilado. Y no. No hace falta en absoluto. No hace falta en absoluto. Por ejemplo, igual mi pregunta ya va a ser nada que ver,
¿Tú cómo crees que podemos acercar a la ciencia o el conocimiento a las comunidades que históricamente han sido excluidas de ella? Te voy a contestar con una pregunta. ¿Por qué crees que es importante hablar de las comunidades? Porque creo que son parte de nosotros. Y nosotros formamos parte de una comunidad. Y más chidísimo, porque son personas que sienten, que aprenden, que hablan, que se ríen. Y que mejor que vean la vida desde otra perspectiva, ¿no? En un mundo tan desigual, tan injusto. Creo que lo correcto sería llevarlo y a lo mejor también adaptarlo a ellas, ¿no? Volvemos a lo mismo, a lo mejor queremos llevar un conocimiento absoluto a una comunidad donde no necesita eso, pero sí necesita otras cosas. Y de eso se trata también, de adaptarnos. Una solución sería acercarse y que sean partes iguales, ¿no? Te comparto y me compartes, pero no siempre va a ser así. A veces nos van a compartir todo y nosotros nada, o nosotros poquito más. Volviendo a la pregunta, creo que si las comunidades no tienen acceso a esta transmisión, la visibilidad de su cultura es la clave. Claro, y comprenderla también. Y entenderla y empaparnos de ella y conocer. Y tú lo dijiste, no somos nada. ¿Qué responsabilidad tenemos los divulgadores frente a toda la desinformación que hay allá afuera? La toma de decisiones de temas importantes para la sociedad. Las personas hoy en día, la sociedad le tiene mucha fe a la ciencia. En temas de ética recurren a la ciencia, por mencionar algunos, el aborto, la validación de personas, seres humanos, de su propia identidad. Muchas personas la desacreditan utilizando la ciencia. Puede ser que eso al papel del divulgador le agregue otra carga, una carga ética, pero también hay que cuestionarnos si todo debe contestarse desde la ciencia, porque sencillamente la empatía no termina de caber dentro de los esquemas científicos. Claro, tienes toda la razón. También comparto ese punto. ¿Hay algún tema que te gustaría abordar que por las limitaciones de la ciencia no creas que quepa en este espacio? Pues hay tantas cosas que no puedo ponerlas en palabras. Por ejemplo, todas estas cosas sobre espiritualidad, por ejemplo, que a mí se me hacen maravillosas, que creo que hay cosas que la ciencia no puede explicar ni el mismo ser humano. O sea, eso, por ejemplo, que digo, ¿cómo esto tiene una explicación? ¿Tú crees que todo necesita una explicación? No. Yo también lo creo. ¿Y tú? Me quedé con ganas de hablar de nuestro querido autor Jacobo Greenberg. Ah, es cierto. Sí, algún día anhelaba llegar con una lectura de alguno de sus libros y compartir con sus conocimientos con las personas aquí y preguntarnos, ¿y qué tan científico es? Claro, y también esta idea de que la gente a veces nos ve de locos, ¿no? Y los mismos divulgadores, ¿cómo nos rechazan esto? Sí, para quienes nos escuchan, Jacobo Greenberg fue un neurocientífico que tiene toda una historia de conspiración alrededor de su muerte. Ya falleció, más bien desapareció misteriosamente, y se piensa que fue por su trabajo de investigación en donde proponía un modelo de la realidad en donde todo estaba construido por una red neuronal compartida entre los seres humanos. Digamos que nuestro cerebro, su forma era emulada en un nivel superior al nuestro, en el que todos los cerebros estaban conectados. ¿Cuál es el problema desde la ciencia? Que nada más es una imagen, digamos. Sí. Como es un artista pintando con sus palabras. Y a veces contradictorio, ¿no? Porque pues, se desapareció. A final de cuentas. Y digo yo, wow, o sea, que no quieren que sepamos. Porque no nos permiten ver más allá o conocer más allá o investigar más allá, porque con algunas preguntas nos las niegan o nos dicen que de eso no se habla.
Creo que lo hermoso es reconstruirlo y romper con estos estigmas que tiene la ciencia. A veces yo también quisiera hablar de cosas bien locochonas, pero hay gente que me dice, oye, pues tú qué, loca, eso ni es ciencia. Lo maravilloso, bueno, diría Julieta Fierro, lo maravilloso de la ciencia es que ella dice que nada es absoluto. Ella dice que ¿qué? Que nada es absoluto. Sí, me gusta. Sobre todo, estamos en territorio universitario. Aquí las personas le dan mucho valor a la ciencia y lo toman como credencial. Los mayores cargos de aquí, además de los administrativos, directivos, son personas que acumulan investigaciones, conocimiento científico. Los maestros que admiramos, los admiramos quizás por su capacidad de hacer ciencia. Pero no es lo más importante de la vida, ni lo que más validez tiene. Al menos para la razón, para el pensamiento racional, sí. Pero ya vimos, por ejemplo, que podemos ahorita... Puedo interrumpir este flujo de ideas y preguntarte, Lu, ¿y cómo fue tu infancia? Sin ningún problema. Claro. Y Lu puede decirme, fue verde. Sin tener sentido racional. Ahora, como divulgador, ¿qué significa esto? Pienso que es un reconocimiento de nuestras limitaciones, de ponernos en nuestro lugar. Sí, divulgamos ciencia, pero no somos quienes más sabemos de este mundo. Puede haber personas que simplemente por estar en la cocina, por la metáfora de la cocina ser un proceso alquímico y la alquimia es tan relacionada a la psicología, podemos pensar que un chef es un buen alquimista y por lo tanto tiene mucho conocimiento de psicología, sin haber entrado a la universidad. Claro. Ahora sobre personalidades que admires de docentes o demás, ¿qué cualidades consideras relevantes para alguien ser un buen divulgador científico? Que inspire, que sea creativo y que tenga la capacidad de comunicarlo y que todos lo entiendan. Para mí eso es maravilloso. Es hermoso ver a alguien hablar de lo que ama y no hablarlo desde el ego, hablarlo desde el corazón y desde esta parte de quiero que tú sepas y quiero que posteriormente hablemos de esto. Eso para mí es maravilloso. Que todos podamos entenderlo. O sea, que baje el pedestal la ciencia y se siente en una banqueta con nosotros y platique. A chilear. A chilear, a caguamear. Para mí es eso. Es maravilloso. A veces hay tantos científicos que no ven que todos somos humanos y somos tan diversos y solo ponen su barrera y para cierto sector eso también limita. Y yo peleo contra eso. ¿Y tú? Para mí es la capacidad de adaptarse a nuevos desafíos. Que aunque todo vaya en contra de uno, encuentre la respuesta, la solución, la salida. Creo que el actuar con naturalidad, con ecuanimidad. Te comparto una frase. A ver. De la ecuanimidad a la indiferencia solo hay un paso. ¿Cuál es? Bueno, no lo sé. Pero la indiferencia sería decir, no me interesa. La ecuanimidad sería, no me dejo afectar por ello. Como va un poco de no ser chismoso. Hay dos razones por las que uno no se involucra en los chismes. O porque no le interesan, o por ecuánime, que es como por este desapego. Si uno sabe fluir con las circunstancias, con un sentimiento tranquilo y un paso también tranquilo, no va a tener tropiezos. Porque ante la duda y el silencio, uno puede contemplar sus dudas y los silencios.
y encontrar algo que decir. Claro. Como divulgadores también se nos exige estar constantemente hablando. Quiero que me cuentes sobre tu experiencia en redes sociales. Sé que dejaste de usar Instagram, pero llegaste a grabar un reel muy, muy bonito. ¿Te gustó la experiencia de grabarlo? Sí, y a veces extraño mucho regresar a Sinapseando a las redes. Y lo he pensado por esta parte de divulgación, porque digo, bueno, es que a final de cuentas las redes sociales es este canal para divulgar lo que uno sabe, para compartirlo. Entonces, es eso, me sentí muy cómoda. Yo también me meto del celular de Ramsés a ver Sinapseando y veo que compartes videos hermosos y me siento súper orgullosa de saber que eres mi amigo y de que formo parte de ese proyecto. ¿Tú cómo te sientes? De nuevo es el gusto por compartir y las ganas de uno actualizarse para tener que ofrecerle a los demás, pero eso también trae exigencia. Claro. No siempre vamos a satisfacer a los demás. No, para nada, y tampoco se trata de eso. Creo que es compartir lo que sabemos y cuando nos satisfacemos a los demás nos damos cuenta que el conocimiento no es absoluto, que hay más y que solamente lo que hacemos es compartir desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera, desde preparación, desde conocimiento, y por más preparados, por más alineados a la ciencia, por muchas horas de estudio, pues no somos nada a final de cuentas, ¿no? ¿Y tú crees, ya se nos acaba el tiempo, tú crees que el conocimiento cambia cuando lo compartes? Ay, sí, uno se escucha y se corrige. Sí. Y podemos vivir arrepintiéndonos de nuestras palabras o verlo como bloques que se van construyendo, y entonces uno realmente no se tropieza. Más bien en el camino reconoce que puede ver más de lo que veía. Claro. ¿Y contigo? También así lo veo. Recuerdo que a veces escucho los episodios que recién grabamos en Sinapseando y me doy cuenta de mi evolución de conocimiento, y es maravilloso porque no me torturo. Antes me daba vergüenza, ahora no, me río y digo, esto me gusta y lo voy a volver a usar. Y qué loco que ya no lo comparto, y cómo cambia, ¿no? El ser humano, cómo evoluciona. Eso es lo maravilloso también de la ciencia y de la divulgación, que va cambiando y va evolucionando. ¿Con qué te quedas del episodio de hoy? ¿Alguna conclusión? Sí, que divulgar es un acto de amor y que el conocimiento no se guarda, se comparte. Y que pensar juntos también es hacer comunidad. Y que para mí Sinapseando es abrir a un diálogo, es un puente entre la ciencia, entre lo que no es ciencia, entre la gente, entre la mente y entre el corazón. Es eso, y aquí vamos a seguir para seguir sembrando conocimiento, para que tú lo escuches. ¿Y tú? Ojalá se te escuche mente y corazón en sincronía. A cualquier persona que tenga algo que compartir, vale la pena que lo comparta, que no se lo guarde, lo exteriorice. Y bueno, nada más para agregarle de una forma armónica y sin presión. Nosotros tenemos el micrófono, pero cualquier persona es capaz de compartir algo muy, muy relevante. ¿Hablando o no? Sí. Y bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy. Ojalá les haya sido de su agrado este episodio y síganos escuchando. Esto fue Sinapseando. Gracias, nos vemos el siguiente jueves. Un abrazo. Gracias al licenciado Juan Carlos Castañeda, que nos acompañó en controles, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @sinapseando.fm en Instagram y TikTok. No se olviden de sinapsear conscientemente. Esto fue Radio One, estación 101.1 FM. Gracias. Y no le tengan miedo a compartir.